Había una vez un hombre que le dijo al mundo que era intocable. No lo dijo con palabras vacías ni con bravatas de borracho. Lo dijo con la calma absoluta de quien está completamente convencido de su propio poder. Con una mirada fría, con una voz baja, con el peso de quien cree de verdad que ninguna fuerza sobre la tierra puede derribarlo. Y el mundo le creyó. Millones de personas le creyeron. Su nombre era Steven Seagal. Durante más de una década, ese hombre de brazos gruesos, coleta oscura y movimientos pausados, dominó las pantallas de cine de medio mundo. No era un actor que fingía pelear. Era, según él mismo repetía con total convicción, un maestro de las artes marciales. Un guerrero auténtico. Un hombre que había vivido años en Japón, que había absorbido el aikido en su esencia más profunda, que había entrenado con los mejores, y que había regresado a Occidente para demostrarle a Hollywood que el combate real se veía exactamente como en sus películas. Cada patada, devastadora. Cada llave, inevitable. Cada movimiento, una obra de precisión letal. Y el público aplaudía sin preguntar. Pero hay una ley que ningún ego puede derogar para siempre. La ley de la realidad. Y la realidad siempre llega. A veces con guantes. A veces con una pregunta incómoda. Y a veces simplemente, con las manos desnudas de alguien que no tiene miedo de demostrar la verdad. Esta es la historia de cómo un mito se desmoronó. Para entender la caída, primero hay que entender la construcción. Steven Seagal nació en Michigan en 1952. Desde muy joven sintió una atracción casi obsesiva por las artes marciales. No era un chico de barrio peligroso ni un luchador forjado en la adversidad. Era alguien que encontró en el combate una identidad, y decidió convertir esa identidad en una armadura que jamás se quitaría. A los finales de los años 60 viajó a Japón. Allí estudió aikido con dedicación genuina. Eso es real, nadie se lo puede quitar. Se convirtió en cinturón negro, abrió un dojo, entrenó a estudiantes japoneses. En una época en que los occidentales eran vistos con escepticismo en ese mundo, Seagal se ganó un lugar. Y ahí, en ese punto exacto de su historia, comenzó el problema. Porque Seagal no se conformó con ser un practicante serio de aikido. Necesitaba ser el mejor. Necesitaba ser invencible. Comenzó a inflar sus credenciales, a exagerar sus combates, a construir una mitología personal que mezclaba verdad con fantasía de manera tan hábil que ya nadie sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra. Decía haber entrenado a agentes de la CIA. Decía haber participado en operaciones encubiertas. Decía haber vencido a peleadores de élite en combates privados que curiosamente nadie más recordaba. La leyenda crecía, y con ella el hombre que la alimentaba. Hollywood fue el escenario perfecto para un hombre como Seagal. Era finales de los años 80. La industria del cine de acción estaba hambrienta de nuevos héroes. Stallone y Schwarzenegger dominaban, pero el mercado pedía más. Alguien diferente. Alguien con una energía distinta. Y entonces apareció Seagal, con su aikido cinematográfico, sus llaves de muñeca imposibles, y esa extraña calma que transmitía la idea de que pelear para él era tan natural como respirar. Su primera película, Nico, en 1988, fue un éxito inesperado. El público no había visto nada igual. Los movimientos de Seagal eran fluidos, casi elegantes. No golpeaba con la brutalidad de un boxeador ni con los saltos acrobáticos de un karateca de película. Sus enemigos caían retorciéndose como si sus articulaciones fueran papel mojado. Era hipnótico, y Seagal lo sabía. Así que se aseguró de que en cada entrevista, en cada aparición pública, quedara absolutamente claro que eso no era actuación, que lo que se veía en pantalla era una fracción de lo que él era capaz de hacer en la realidad, que los stuntmen que trabajaban con él tenían que ser extremadamente cuidadosos porque sus reflejos eran involuntarios. El mito no estaba siendo construido por un equipo de relaciones públicas, lo estaba construyendo él mismo, ladrillo por ladrillo, con cada frase y cada mirada de suficiencia. Hay un tipo de mentira que no necesita ser gritada para ser efectiva. La mentira de Seagal era susurrada. Era tranquila. Era la mentira del hombre que no necesita convencerte porque ya está convencido él mismo. Y eso paradójicamente es lo que la hace más peligrosa y más difícil de desmantelar. El aikido era el corazón de su narrativa. Un arte marcial japonés fundado por Morihei Ueshiba a principios del siglo XX. Un sistema basado no en la fuerza bruta sino en la redirección del movimiento del oponente. En usar su propio impulso para neutralizarlo. En llaves, proyecciones y controles articulares. Es un arte marcial hermoso, filosófico, profundo, y absolutamente devastador cuando se practica con maestría real. El problema no era el aikido, el problema era lo que Seagal hacía con él. Porque en sus películas, el aikido se había convertido en algo distinto.
una fantasía de invencibilidad, donde un solo hombre podía desmantelar a 12 atacantes en 10 segundos, sin recibir un solo golpe, sin perder la coleta, sin mancharse siquiera el saco. Eso no es aikido. Eso es cine, pero Seagal borraba esa línea deliberadamente. Y lo hacía con tal autoridad que los periodistas no se atrevían a preguntar. Los entrevistadores sonreían nerviosos. Nadie quería ser el que desafiara al maestro, nadie todavía. Mientras Seagal construía su imperio de ilusiones, en los gimnasios reales del mundo algo completamente diferente estaba ocurriendo. En los dojos de judo, en los cuarteles de lucha libre, en los sótanos donde se practicaba lo que décadas después se llamaría artes marciales mixtas, hombres y mujeres se golpeaban, se estrangulaban, se sometían, aprendían a caer y aprendían a levantarse. Sin cámaras, sin música de fondo, sin stuntmen que cayeran en el momento correcto. Y en ese mundo real existía un hombre que era sin ninguna exageración, una leyenda viviente. Su nombre era Gene LeBell. Si Seagal era el mito, LeBell era la realidad. Judoka de élite, luchador profesional, campeón nacional de judo en los años 50, pionero de lo que hoy conocemos como MMA. Un hombre que había peleado de verdad, que había ganado de verdad, que había sangrado de verdad. Un hombre que cuando sonreía lo hacía con la tranquilidad de quien no necesita demostrarle nada a nadie, porque sus credenciales están escritas en la historia del combate real. LeBell trabajaba en Hollywood como coordinador de especialistas. Era respetado, era querido, era, en el fondo, exactamente el tipo de persona que una leyenda fabricada como la de Seagal debería haber evitado a toda costa. Pero el ego tiene una forma terrible de apagar el instinto de supervivencia. El año era 1991. La película era Out for Justice. El set estaba lleno de especialistas, técnicos y actores de reparto. Era un rodaje normal, con la tensión habitual de cualquier producción de Hollywood. Seagal, en la cima de su carrera, llegaba cada día al set con la energía de un hombre que sabe que el mundo gira a su alrededor. Era la estrella. Era el productor. Era, en su propia mente, el maestro indiscutible. Y entonces comenzó a hablar. Empezó a circular entre los especialistas contando, con esa calma característica suya, que él era inmune a los estrangulamientos, que ninguna llave de cuello podía afectarlo, que su entrenamiento lo había preparado para resistir lo que a cualquier otro hombre lo dejaría inconsciente. Los especialistas se miraron entre sí. Gene LeBell escuchó. No reaccionó con rabia, no protestó, no levantó la voz. LeBell era el tipo de hombre que no necesita gritar para hacer un punto. Simplemente esperó el momento, y cuando ese momento llegó, con la naturalidad de quien está teniendo una conversación sobre el clima, le ofreció a Seagal la oportunidad de demostrar su teoría. Seagal aceptó. Fue el error más costoso de su carrera. En cuestión de segundos, Gene LeBell aplicó una llave de estrangulamiento. Y Steven Seagal, el hombre invencible, el maestro del aikido, el guerrero que ninguna fuerza podía derribar, quedó inconsciente en el suelo del set. La leyenda había tocado tierra. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los secretos peor guardados de Hollywood. Porque no solo Seagal quedó inconsciente. Según múltiples testimonios de personas presentes en el set, incluyendo el propio Gene LeBell en entrevistas posteriores, cuando el cuerpo de Seagal se relajó por completo al perder el conocimiento, ocurrió algo que nadie esperaba. Perdió el control de sus esfínteres. El hombre invencible había quedado inconsciente, y en ese proceso, había sufrido la humillación más elemental y más humana posible. LeBell nunca lo contó con crueldad. Lo contó como quien narra un hecho, con humor incluso, porque esa era su naturaleza, directa, sin adornos, sin necesidad de magnificar lo que ya era suficientemente elocuente por sí solo. Seagal por supuesto lo negó todo. Dijo que jamás había ocurrido, que era una mentira, que LeBell estaba confundido o inventando, pero los testimonios se multiplicaron. Freddy Castillo, coordinador de especialistas que estuvo presente aquel día, confirmó la historia en detalle. Ronda Rousey, campeona de artes marciales y discípula de LeBell, lo mencionó públicamente. La historia circuló por los gimnasios de combate durante años antes de llegar a los medios. Y cada vez que Seagal la negaba, la historia crecía un poco más. Ese es el problema con las mentiras construidas sobre un ego frágil. Cuando empiezan a caer, no se detienen. Pero la historia de Gene LeBell no fue un accidente aislado. Fue el síntoma más visible de un patrón que llevaba años construyéndose en silencio. Porque Seagal no solo exageraba en las entrevistas. Seagal había desarrollado un sistema completo de protección de su imagen, que dependía de que nadie, absolutamente nadie, pudiera desafiarlo de verdad. En sus películas, los especialistas que trabajaban con él sabían exactamente lo que se esperaba de ellos. Caer en el momento preciso, de la manera precisa, haciendo que cada llave de Seagal se viera devastadora.
Hablar fuera de cámara sobre lo que realmente ocurría en el set podía costarle el trabajo a cualquiera. Y en las demostraciones públicas de Aikido que Seagal hacía de vez en cuando, siempre rodeado de sus propios estudiantes, el patrón era idéntico. Los uke, que así se llama a los compañeros de práctica en el Aikido, caían con una teatralidad que a los ojos entrenados resultaba evidente, pero que para el público general parecía auténtica. Era un castillo perfectamente construido. El problema es que los castillos construidos sobre el miedo ajeno tienen un defecto estructural. En el momento en que alguien no tiene miedo, todo se derrumba. Jean Lebel no tenía miedo, nunca lo había tenido, y eso fue suficiente. Hay algo profundamente revelador en la forma en que Seagal reaccionó a cada exposición pública. No cambiaba. No aprendía. No moderaba el discurso. Cada vez que alguien lo cuestionaba, Seagal respondía con más mito, más grandiosidad, más afirmaciones imposibles de verificar. Como si la única herramienta que tuviera para defenderse fuera seguir construyendo la misma ilusión que lo había puesto en peligro. En los años 90, con el auge del UFC y las primeras competencias de artes marciales mixtas, el mundo del combate cambió para siempre. De repente había un laboratorio público donde todas las disciplinas se medían entre sí, donde las teorías se probaban ante miles de espectadores, donde no había stuntmen, no había música dramática, no había segunda toma. Había solo dos personas en una jaula, y la verdad de lo que cada uno sabía hacer. Y en ese nuevo mundo, el Aikido que Seagal predicaba comenzó a ser sometido a una revisión brutal. Los practicantes serios del arte sufrieron el golpe de que su disciplina fuera asociada con la fantasía de Hollywood. Los peleadores reales empezaron a señalar públicamente lo que durante años había sido un secreto a voces en los gimnasios. El Aikido tal como Seagal lo presentaba no funcionaba así en un combate real. Y Seagal, que podría haber matizado, que podría haber distinguido entre el arte y la pantalla, eligió atacar, siempre atacar. La relación de Seagal con la verdad era en el mejor de los casos complicada. A lo largo de los años, las personas que lo conocieron de cerca fueron dejando registro de una personalidad que mezclaba el talento genuino con una necesidad enfermiza de ser el más grande en cualquier sala que habitara. John Leguizamo, actor que trabajó con él en el rodaje de Executive Decision en 1996, contó públicamente que Seagal lo golpeó durante un ensayo sin previo aviso. La razón, según Leguizamo, fue que se había atrevido a reírse de un chiste que Seagal había hecho. El golpe fue real. La humillación, pública. Kelly LeBrock, su ex-esposa, describió años de control y agresión. Otras personas que trabajaron en sus producciones hablaron de un ambiente de miedo permanente donde nadie se atrevía a contradecirlo. No era solo un artista marcial que exageraba sus credenciales. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre la idea de ser intocable, y que vivía con el terror permanente de que alguien lo tocase. Eso explica a Lebel. Eso explica los stuntmen que caían a sus pies. Eso explica las afirmaciones de operaciones de la CIA. Eso explica todo. El mito no era un truco publicitario. Era la única forma que Seagal tenía de existir. Don Frye era exactamente el tipo de hombre que Seagal intentaba parecer. Peleador de MMA de la era dorada del UFC. Boxeador, luchador, hombre de combate real. Un bigote espeso, una mirada directa y cero paciencia para el teatro. En una entrevista que circuló ampliamente en los años 2000, Frye fue preguntado directamente sobre Steven Seagal. La respuesta fue breve, contundente y devastadora. Seagal era un fraude. Un actor. Alguien que nunca había peleado de verdad, y que sabía perfectamente que si alguna vez lo ponían frente a un peleador real, el resultado sería catastrófico. Frye no lo dijo con odio. Lo dijo con la indiferencia de quien describe algo obvio. Y eso era lo que más dolía de cada exposición que sufría Seagal. No venían cargadas de resentimiento ni de envidia. Venían del simple aburrimiento de personas que conocían la diferencia entre el combate real y el teatro, y que ya no veían razón para fingir que no la conocían. Seagal respondió a Frye como siempre respondía, ignorándolo públicamente y amplificando su propia leyenda en privado. Pero el daño estaba hecho. Cada comentario de cada peleador real era una grieta más en la pared. Y las grietas no esperan, se expanden, se multiplican. Y llega un momento en que la pared entera se sostiene solo por la inercia del mito. Lo que muchos no recuerdan es que Seagal tuvo, en al menos una ocasión, la oportunidad de redimirse. A mediados de los años 90, en el momento de mayor popularidad del Aikido como espectáculo gracias a sus películas, un grupo de practicantes serios del arte lo invitó a participar en un evento donde pudiera demostrar, en condiciones controladas pero reales, la efectividad de las técnicas que promovía. Seagal declinó. Después hubo más invitaciones. De promotores, de otros artistas marciales, de periodistas especializados que querían verlo practicar en condiciones que no fueran completamente controladas por él. Siempre había una razón para no aceptar. Una lesión, un compromiso de filmación,
una afirmación de que ese tipo de demostraciones estaban por debajo de su nivel, que un maestro auténtico no necesitaba probar nada, era la respuesta perfecta, incontestable desde dentro del mito. Porque si eres invencible, ¿para qué demostrar que eres invencible? La negativa a competir se convertía en evidencia adicional de grandeza, al menos para quienes ya creían. Pero para los que observaban desde afuera, para los peleadores reales, para los entrenadores que veían la diferencia entre un kata y un combate, la negativa confirmaba exactamente lo que sospechaban. El mito necesitaba el vacío para sobrevivir. En cuanto lo llenabas con realidad, se evaporaba. Anderson Silva cambió el mundo de las artes marciales para siempre. No por lo que dijo sobre Seagal, sino por lo que hizo en el octágono. Como campeón del mundo de peso mediano en UFC, Silva fue durante años uno de los peleadores más dominantes de la historia. Y en un giro que a muchos sorprendió, Silva comenzó a hablar públicamente de Steven Seagal como uno de sus mentores. Dijo que Seagal le había enseñado la patada frontal al rostro, la técnica que usó para noquear a Vitor Belfort en 2011. Y Seagal, que llevaba años retrocediendo ante cada cuestionamiento, aprovechó esa oportunidad con toda la energía acumulada. Apareció en la esquina de Silva, se fotografió con él, habló en entrevistas como si fuera el arquitecto secreto del mejor peleador de la historia. El mundo del MMA explotó de incredulidad. Los entrenadores señalaron que esa patada existía en las artes marciales desde hacía décadas, que Silva la conocía antes de conocer a Seagal, que la relación era real pero su alcance era simbólico, no técnico. Pero para entonces Seagal había aprendido algo crucial. En la era de las redes sociales, la imagen puede sobrevivir a la verdad si se mueve más rápido, y Seagal siempre supo moverse. Lyoto Machida fue otro capítulo en esa misma historia. El peleador brasileño, conocido por su estilo esquivo y su profundo arraigo en las artes marciales tradicionales, también mencionó a Seagal como influencia. Y Seagal volvió a aparecer, a fotografiarse, a reclamar parte del crédito. El patrón era claro. Seagal había encontrado una nueva estrategia de supervivencia del mito. Ya que no podía pelear, se pegaría a quienes sí podían. Ya que no podía demostrar efectividad propia, absorbería la efectividad ajena. Era brillante, en su propia manera retorcida, pero también era desesperado, porque cada aparición en la esquina de un peleador real, subrayaba, para quienes prestaban atención, la distancia entre Seagal y el combate verdadero. Estaba siempre del otro lado de las cuerdas, siempre en el lugar seguro, siempre como observador privilegiado, nunca como participante. Los grandes maestros de artes marciales de la historia no necesitaron pegarse a los campeones ajenos para validar su legado. El legado hablaba solo. Las técnicas vivían en los cuerpos de sus estudiantes. La efectividad se comprobaba en la práctica diaria, no en las fotos del día de la pelea. Seagal tenía fotos. Los maestros reales tenían escuelas, linajes, resultados. La diferencia era visible para cualquiera que quisiera mirar. Pero sería injusto contar esta historia sin reconocer lo que Seagal sí era. Era un comunicador extraordinario, una presencia magnética, un hombre que entendía instintivamente cómo funciona el mito, cómo se construye y cómo se sostiene. En un mundo diferente, esas habilidades podrían haber servido para algo genuinamente grande. Su aikido de base era real. Los fundamentos que aprendió en Japón eran auténticos. Hay personas que lo conocieron en sus primeros años como instructor que hablan de un maestro técnicamente capaz, con un entendimiento genuino de los principios del arte. El problema nunca fue lo que sabía, el problema fue lo que dijo que sabía. La diferencia entre un cinturón negro competente en aikido y la imagen que Seagal proyectaba es tan grande como la diferencia entre saber nadar y afirmar que puedes cruzar el Atlántico a nado sin descanso. Lo primero es respetable. Lo segundo es una mentira que eventualmente el océano desmiente. Y el océano, en el caso de Seagal, tenía el nombre de Jean Lebel, tenía el nombre de Don Fry, tenía el nombre de cada peleador real que alguna vez levantó una ceja ante sus afirmaciones. El océano era la realidad del combate. Y la realidad del combate no negocia con los mitos. Los años no fueron amables con la leyenda de Steven Seagal. A medida que la era de las artes marciales mixtas maduraba y el público se volvía más sofisticado, más capaz de distinguir entre técnica real y teatro, la figura de Seagal fue migrando desde el centro de la cultura popular hacia sus márgenes. Sus películas, que en los 90 llegaban a miles de salas de cine, comenzaron a ser producciones directas para video, con presupuestos cada vez más reducidos y guiones cada vez más predecibles. La coleta seguía ahí, los movimientos seguían siendo fluidos, pero algo había cambiado en la mirada del público. Ya no era suficiente con verse invencible en pantalla. El mundo quería saber si eras invencible de verdad, y Seagal no tenía respuesta para eso. Solo tenía más mito. En ese periodo comenzó también su acercamiento a la política rusa, su obtención de la ciudadanía rusa,
sus declaraciones geopolíticas que sorprendieron a casi todos los que lo conocían, como si, habiendo perdido el escenario del cine de acción, necesitara encontrar otro teatro donde seguir siendo el personaje invencible que siempre había querido ser. El hombre cambiaba de escenario, pero el personaje era siempre el mismo. Ronda Rousey dijo algo en una entrevista que resume con precisión quirúrgica lo que toda la comunidad de artes marciales pensaba sobre Seagal. No lo dijo con malicia. Lo dijo con la directez habitual de una mujer que pasó años siendo entrenada por Jean Lebel, que conocía de primera mano la diferencia entre el combate real y el espectáculo. Dijo que la historia del set era verdadera, que Lebel se lo había contado, que no había razón para dudar de él, y añadió algo que fue más lejos que cualquier crítica técnica, que el problema con Seagal no era que exagerara sus habilidades, sino que al hacerlo había dañado la percepción pública de las artes marciales tradicionales durante años. Había convencido a generaciones enteras de que el combate funcionaba de una manera que no funcionaba. Había llenado gimnasios de personas con expectativas irreales, que luego se frustraban al descubrir que la realidad era más dura, más lenta y más humilde que lo que la pantalla prometía. Ese era el daño real, no la humillación personal, no el incidente con Lebel. El daño real era haber usado el arte marcial como decorado para un ego, en lugar de respetarlo como lo que es. Una disciplina que exige años de trabajo honesto, humildad constante y disposición permanente a ser corregido por la realidad. Hay un momento en las carreras de los grandes impostores en que la realidad les ofrece una última puerta de salida. Un momento en que podrían decir, me equivoqué. Exageré, construí algo que no era completamente honesto y lo siento. Ese momento llegó varias veces para Steven Seagal. Y en cada ocasión, Seagal eligió la misma puerta. La del mito reforzado, la de la negación absoluta, la de atacar al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Cuando Lebel contó su versión, Seagal lo negó y añadió nuevas afirmaciones sobre su propia grandeza. Cuando los peleadores de MMA cuestionaron la aplicabilidad de su aikido en combate real, Seagal encontró campeones con quienes fotografiarse. Cuando su carrera cinematográfica decayó, encontró nuevos escenarios políticos donde seguir siendo el protagonista. No era cobardía exactamente. Era algo más profundo y más triste. Era la incapacidad total de existir fuera del personaje. El personaje se había comido al hombre. O quizás nunca hubo mucha diferencia entre los dos. Esa es la prisión más perfecta que existe. Aquella que el prisionero construyó con sus propias manos, convencido de que estaba construyendo un palacio. Y en esa prisión dorada, rodeado de espejos que reflejaban siempre la imagen del guerrero invencible, Steven Seagal siguió viviendo. ¿Qué nos dice esta historia sobre nosotros? Porque sería demasiado fácil terminar aquí, señalando a Seagal como el único responsable de la ilusión. Pero la ilusión necesitaba audiencia para existir. Y la audiencia éramos todos nosotros. Le creímos porque queríamos creerle. Porque la idea de que existe alguien completamente invencible, alguien que ha dominado el arte del combate hasta el punto de ser intocable, responde a algo profundo en la psicología humana. La necesidad de creer en la existencia de guerreros perfectos es tan antigua como la humanidad misma. Seagal no inventó esa necesidad, solo la explotó con una habilidad excepcional. Y Hollywood fue su cómplice perfecto. Un sistema diseñado para fabricar ilusiones, que encontró en Seagal a alguien que ya traía su propia ilusión incorporada, y que la vendía con una convicción que ningún guionista podría haber escrito mejor. La lección no es que Seagal era malo, o que el aikido no funciona. La lección es más sutil y más importante, que entre el arte y el mito hay una línea muy fina, y que cruzarla sin avisar tiene consecuencias. Para quien cruza, para el arte que instrumentaliza, y para todos los que, al otro lado de la pantalla, aplauden sin preguntar. La pregunta siempre fue la misma: ¿queremos la verdad o queremos el espectáculo? Jean Lebel murió en agosto de 2022 a los 90 años. Hasta el final fue lo que siempre había sido: directo, honesto, sin necesidad de inflar nada. Su legado vive en los judokas, en los peleadores de MMA que aprendieron de él, en los especialistas de Hollywood que lo recuerdan como alguien que nunca necesitó un mito porque su vida real era suficientemente extraordinaria. Steven Seagal sigue vivo. Sigue apareciendo en eventos, en entrevistas esporádicas, en contextos políticos que habrían resultado improbables en la época de sus grandes éxitos. La coleta ha desaparecido, el cuerpo ha cambiado. Pero cuando habla de sí mismo, el tono es el mismo de siempre, el de un hombre que no tiene dudas. Y quizás esa sea la parte más humana de toda esta historia, porque todos, en algún nivel, construimos versiones mejoradas de nosotros mismos para mostrarle al mundo. Todos exageramos un poco, todos elegimos qué revelar y qué guardar. La diferencia entre Seagal y el resto de nosotros es solo de escala. Él lo hizo en pantallas de cine, lo hizo durante décadas, lo hizo con una convicción que rozaba lo artístico. Al final, la pregunta que queda flotando no es si Seagal era un fraude. La pregunta es,
Habríamos querido que fuera real, y la respuesta honesta, si nos atrevemos a darla, es que una parte de nosotros todavía querría que lo fuera, porque la verdad es poderosa, pero el mito, cuando está bien construido, es eterno.